Benjamin Netanyahu sigue adelante con el plan de invadir Rafah, mientras Hamas asegura que el ejército israelí ha matado a 2 rehenes en los últimos días y que romperá las negociaciones sobre los secuestrados si Israel avanza en la invasión. Aumentar las tropas de la OTAN en la frontera con Rusia es el plan del nuevo presidente de Finlandia. El conservador Alexander Stubb ganó las elecciones de este domingo. Tenemos reporte de nuestro enviado especial a Helsinki. Y cuenta atrás para la Super Bowl de esta noche. Se trata de la primera vez que se juega en Las Vegas, pero un año más la final de fútbol americano va más allá del deporte y cobra una enorme importancia mediática y comercial. Buenas tardes y bienvenidos a las noticias de France 24 en español. Soy Rosa Pérez Masdeu y es para mí un gusto acompañarlos. Iniciamos las noticias en la Franja de Gaza porque el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu sigue adelante con su plan de invadir por tierra Rafah. Netanyahu asegura que los secuestrados en Gaza justifican la ofensiva. Sin embargo, Hamas declaró que la operación dinamitaría las negociaciones sobre el intercambio de rehenes y que, de hecho, los ataques del ejército israelí han matado a 2 rehenes y herido a 8 de gravedad en los últimos 4 días. De manera tajante, el primer ministro israelí rechaza las advertencias de sus aliados. A pesar de las reservas expresadas por Estados Unidos y la Unión Europea sobre una posible intervención terrestre en la ciudad de Rafah, Benjamin Netanyahu afirmó en una entrevista con la cadena estadounidense Fox News que la invasión seguirá adelante. He instruido al ejército para que nos proporcione un plan dual. Primero, evacuar a la población civil, porque no estamos luchando contra ellos, estamos luchando contra los terroristas. Y en segundo lugar, destruir esas unidades restantes. La victoria está al alcance y todos deberíamos esforzarnos por ese objetivo común de destruir a Hamas, porque eso nos permitirá lograr todos los demás objetivos dentro de nuestro alcance. Esta semana Joe Biden advirtió que no respaldaría el asalto de Rafah, considerándolo como excesivo, pero tampoco anunció medidas en caso de que Israel ejecute la operación. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, expresó una opinión similar, declarando que una operación en Rafah empeoraría exponencialmente lo que ya es una pesadilla humanitaria con consecuencias regionales incalculables. No obstante, este domingo Netanyahu intentó restar importancia a la magnitud de una posible invasión de la ciudad, donde más de 1,3 millones de palestinos, la mitad de la población de Gaza, intentan sobrevivir a los bombardeos israelíes. Rafah es un porcentaje muy pequeño de Gaza y creo que es alrededor del 10% o 15%. Además de intentar eliminar a Hamas, Netanyahu alega que la operación tiene como objetivo liberar a los rehenes israelíes. Pero según Hamas, los últimos bombardeos han matado a 2 secuestrados y herido a 8. Quedan aproximadamente 135 rehenes retenidos en Gaza. Hamas ha afirmado que una invasión de Rafah pondría fin a las negociaciones para su liberación. Precisamente, a continuación les ofrecemos un reportaje sobre la situación en Rafah, donde, como decíamos en el informe, están atrapados más de 1 millón de civiles, desplazados muchos de ellos ya forzosamente desde otros puntos del enclave palestino. Estamos en las afueras de Rafah, a orillas del Mediterráneo, tiendas de campaña hasta donde alcanza la vista en la arena. Para estas familias palestinas, el lugar más seguro para vivir es entre los muertos. Refugios improvisados al pie de un cementerio de ladrillos de hormigón. Aquí los muertos son cada día más numerosos. Son imágenes rodadas por periodistas palestinos. Al igual que los medios de comunicación internacionales, los equipos de France 24 no tienen acceso a Gaza. Mahmoud dice vivir con miedo todo el rato. Envidio a los muertos porque están mejor que nosotros ahora. Vivimos cada segundo en el dolor, la tortura, el sufrimiento y la confusión porque no sabemos cuándo acabará la guerra. Temores de una ofensiva terrestre sobre Rafah, después de que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ordenase al ejército que elaborara un plan para destruir a Hamas y evacuar los civiles. Ahora hay casi 1,5 millones de personas hacinadas en esta ciudad del extremo sur de la Franja de Gaza. La familia Hanun ya ha sido desplazada varias veces tras huir de su hogar en Gaza al comienzo de la guerra. Junto con otros desplazados, viven aquí en una granja avícola abandonada donde los gallineros se utilizan como dormitorios. El lugar está muy mal.
El agua gotea sobre nosotros, hay humedad, el frío es muy duro para los niños, los ancianos y los enfermos. La ONU ha advertido contra cualquier evacuación forzosa de esta población, que ya vive en condiciones humanitarias desastrosas, donde cada día falta agua y alimentos. Como muchos otros, Hussam y su familia sobreviven en una tienda de campaña improvisada. Con un poco de imaginación, han encontrado una forma insólita de producir electricidad. Pasamos los primeros 20 días a oscuras, estaba muy oscuro por la noche, así que fui al mercado de chatarra y encontré estos ventiladores, los cogí y pensé que podría ser un molino de viento, que podría producir electricidad. Un poco de luz en una existencia cada vez más sombría para los desplazados de Rafah, cuyas vidas están ahora en suspenso. Ahora cambiamos de tema y vamos a Finlandia, porque el conservador Alexander Stubb ganó las elecciones presidenciales de este domingo. El ex primer ministro asumirá la jefatura del Estado con el plan de aumentar las tropas de la OTAN en los más de 1.300 kilómetros que comparte, recordemos, de frontera con Rusia. Esto menos de un año después de que el país integrara la alianza militar a raíz de la invasión rusa de Ucrania. Nos amplía nuestro enviado especial a Helsinki, Xavier Coras. Los finlandeses han votado hoy mirando hacia Rusia, un país del que perciben una creciente amenaza, sobre todo después de la invasión a gran escala de Ucrania en el año 2022. Y han elegido a un candidato de centroderecha partidario de la línea dura con Moscú. Se llama Alexander Stubb. Tiene experiencia en el gobierno, ha sido primer ministro y ha desempeñado diversas funciones en pasados gabinetes. Propone una mayor integración con la OTAN y colocar más tropas de la Alianza Atlántica aquí, en Finlandia, cerca de las fronteras rusas, sin miedo a la reacción que pueda tener Moscú ante ese movimiento. Incluso se muestra abierto a ofrecer suelo finlandés para el tránsito de armas nucleares. Según los primeros datos del recuento, Alexander Stubb tiene en torno a un 52% de los apoyos, una ventaja suficiente para proclamarse ganador a estas horas aquí en Helsinki frente al eterno aspirante. Pekka Haavisto se había presentado ya 2 veces antes a presidente para ser derrotado por otros candidatos. Ante sí tiene Alexander Stubb un periodo de 6 años para prolongar la línea euroatlántica de su antecesor en el cargo. En otras noticias, este domingo la canonización de la primera santa argentina fue el escenario del primer encuentro entre el presidente Javier Milei y el Papa Francisco, quienes, recordemos, se lanzaron duras críticas el uno al otro durante la campaña electoral argentina. El Vaticano y Roma son la última etapa de la segunda gira internacional de Milei, que intenta cambiar radicalmente la política exterior de su país. Ahora, para el análisis, contamos con Alberto Medina Méndez. Él es consultor estratégico y analista político y nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina. Alberto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Le pregunto cuál es la lectura política que hace de este abrazo que se han dado el Papa y Milei. Muy buenas tardes. Es un punto de inflexión. Después de todo, es un reencuentro después de declaraciones muy duras que se han dado en la previa de la campaña electoral, durante la campaña electoral y, por supuesto, rispideces que uno imagina desde la cuestión ideológica. Este encuentro, cálido, por cierto, de 2 argentinos. Hay que recordar que el Papa ha nacido en Argentina y eso, por supuesto, le da una connotación extra. Pero se podrían hacer muchas lecturas. Se podría hacer una lectura pragmática de un encuentro de 2 líderes que representan a sus países. Se podría hacer una lectura de un cambio de opinión genuina de Javier Milei o bien de un cambio de opinión pragmática en términos políticos por la representación que eso significa. Creo que habrá que detenerse luego para analizar las implicancias del encuentro formal que todavía no se ha dado, ¿no? Si digamos que este es un primer encuentro preliminar, mañana tendremos seguramente más de esto y tendremos más elementos aún para analizar. Pues analizaremos estos elementos y ahora le pido que pasemos a otra etapa de esta gira internacional de Milei. Cuando estuvo en Israel ya había anunciado, ¿no?, además el traslado de la embajada argentina desde Tel Aviv a Jerusalén. Le pregunto en qué punto, en qué medida Javier Milei va a efectuar un cambio en la política argentina respecto a Medio Oriente. Creo que es la primera vez que se da un apoyo de esta magnitud en Argentina. Siempre ha habido una relación positiva con Israel,
pero creo que en campaña Javier Milei anunciaba su alineamiento con Estados Unidos e Israel, y al mismo tiempo este gesto del cambio de la sede de la embajada me parece que es redoblar la apuesta, mostrar un alineamiento muy superior, y además se conoce en profundidad que Javier Milei además está en un proceso inclusive, diría yo, hasta de orden espiritual, acercándose a la fe y encontrando allí muchos más puntos de coincidencia que exceden lo político. Creo que es un gesto potente en un momento difícil para la Argentina, pero también en un momento complejo para Medio Oriente, y no deja duda alguna. Habrá que recordar que Argentina tuvo 2 atentados a la embajada y a la mutual israelita hace ya 30 y pico de años, y eso por supuesto también le da otro relieve a esta fijación de posición política. Alberto, para continuar analizando un poco, no tenemos mucho tiempo, así que un poco por encima lo que será la política exterior de Javier Milei, le propongo que analicemos ahora su relación con Brasil y también con China, ¿no? 2 grandes potencias de los BRICS a la que Argentina tenía que entrar, al final no sabemos si entrará. ¿Qué pasará? Bueno, en función de lo que ha planteado en campaña Javier Milei, evidentemente va a haber un alejamiento de esa posición, de ese acercamiento al BRICS, y creo que allá hay una oficialización, al menos hasta ahora verbal, de que no va a ser Argentina parte de ese bloque y que va a ir por una integración económica bastante más amplia, ya no mirada desde el punto de vista de los bloques comerciales, sino más bien de la integración unilateral con el mundo, y creo que eso deja por tierra esta posibilidad de juntarse, al menos en términos de bloque, con este grupo de países. Sí, por supuesto, Brasil es un socio comercial importante para la Argentina, el más importante, por cierto, China seguramente en términos comerciales también, pero creo que Javier Milei ha dejado bastante clara su posición política y geopolítica sobre esta cuestión. Habrá que ver los siguientes pasos. Recordemos que estamos a poco más de 2 meses del inicio de su gestión y esto todavía tiene que ir tomando forma y consolidándose. Pues Alberto, lamentablemente se nos acaba el tiempo para continuar analizando esta cuestión, pero le agradezco mucho su participación en France 24. Hasta pronto. Vamos con noticias de Pakistán, porque el ex primer ministro Imran Khan se reafirma como líder político de masas, incluso desde la cárcel. 3 días después de las elecciones, la Comisión Electoral dio a conocer los resultados y los candidatos afiliados al partido de Khan fueron los más votados en los comicios. Sin embargo, no obtuvieron la mayoría necesaria en el Parlamento para formar gobierno en solitario, por lo que este domingo nuevamente cientos de personas salieron a las calles de Karachi a denunciar fraude electoral. Y esta noche se celebra el primer Super Bowl en Las Vegas, pero como cada año la publicidad, las millonarias apuestas y el tan esperado show de medio tiempo hacen de la final de la Liga de Fútbol Americano un fenómeno mundial. El partido más esperado del año. Un choque de titanes entre los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers, que se realizará en el Allegiant Stadium, cita inédita en Las Vegas. Los Chiefs juegan su 4º Super Bowl en 5 temporadas y buscan su 2ª corona consecutiva, mientras que los 49ers regresan a la final de la NFL 4 años después, cuando cayeron precisamente ante Kansas. La última vez que levantaron el título fue en 1995. Brock Purdy versus Patrick Mahomes. ¿Quién se llevará el trofeo? Queremos que ganen los 49ers, pero los Chiefs serán muy difíciles de vencer. Queremos a Purdy, ¿sabes? Como un joven que viene y triunfa. Pero creo que es difícil vencer a los Chiefs en el Super Bowl. Será un gran juego. Pero los flashes no están solo con los mariscales de campo. La superestrella Taylor Swift, quien mantiene un romance con Travis Kelce de los Chiefs, ha logrado unir 2 mundos. La cantautora abandonó Tokio este mismo sábado rumbo a Estados Unidos y se espera que acuda al gran partido. Tengo 5 hijos. 2 de ellas ahora ven los juegos de la NFL con mi esposo. Así que Taylor Swift realmente reunió una comunidad diferente y a un grupo diferente de personas. Y a los padres les encanta. El Super Bowl resulta mucho más atractivo por el tan esperado show de medio tiempo. Usher, la leyenda del R&B, encabezará el espectáculo y el público espera conocer a los artistas invitados. El evento deportivo ha movido a más de 300,000 visitantes a Las Vegas en busca de una entrada que este sábado costaba al menos $6,000. Los publicistas también compiten en este evento con un anuncio de 30 segundos que puede costar cerca de $7 millones. Un evento local transformado en un fenómeno mundial. Hasta aquí las noticias. Muchísimas gracias por su atención. Ya mismo regresamos.